Hola, hola. Sí. Sí. Dos, dos, sí. Sí. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estaba firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Amén. Muy buenos días, queridos pastores, siervos de Dios. Qué alegría poder tenerlos acá en la iglesia Generación de Fuego. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, darles la bienvenida. ¿Cómo estaba el desayuno? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Muy rico el desayuno? ¿Sí? ¿Disfrutaron el desayuno? Qué bueno. ¿Sí? Cada uno de los hermanos, siervos que está acá presentes, con una gran responsabilidad, Señor, pastores, líderes, Señor, de guiar, conducir, Señor, a su pueblo. Aquel pueblo que usted ha redimido por la sangre de su Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por habernos escogido a cada uno de nosotros. Realmente no tenemos cómo nosotros pagar aquello que usted ha hecho por cada uno, Señor. Solamente podemos tener un corazón agradecido con usted, mi Dios Santo. Gracias le doy, Padre, por este tiempo tan maravilloso que usted nos permite de poder disfrutar la comunión, Señor. Comunión con su palabra, comunión con el siervo de Dios, así también la comunión unos con otros. Hoy usted en esta mañana nos permitía poder disfrutar un desayuno tan hermoso, Padre bendito. Y ahora también usted nos permite poder llenar nuestro espíritu escuchando su palabra que el siervo de Dios va a compartir a cada uno de nosotros. Puedas tú, Señor, trabajar en nuestro corazón para que cada uno de nosotros pueda abrir, Señor, ese corazón, negar nuestros pensamientos, negar a cada uno nuestra propia vida, Señor, y así poder escuchar su palabra. Antes de aquello, Señor, también usted pueda permitirnos que a través de la música, Señor, nosotros podamos adorarle, podamos alabar y exaltar su santo nombre, mi Dios. Poder expresar de nuestro corazón, Señor, palabras de amor y gratitud hacia usted, Padre. Muchas gracias le damos, amado Dios, y así de esta manera queremos empezar, Señor, adorando. Al altar de bronce.
Le damos gracias, amado Dios. Gracias por su gran amor para cada uno de nosotros. La misericordia, la fidelidad que usted tiene para cada uno, mi Dios. Como usted desde antes de la fundación del mundo escogió nuestras vidas, nos dio un propósito, predestinó a cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por ese sacrificio tan grande que usted hizo por cada uno de nosotros. Así también ahora poder cantar al Señor esta siguiente canción. Tal vez ustedes la conocen, esta canción que dice amarte solo a ti. ¿Conoce esta canción? Entonces podamos expresar todos juntos, con un corazón unido. La palabra del Señor dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces podamos, con ese corazón que Dios nos ha dado, un nuevo corazón, poder exaltar y poder juntos alabar al Señor. Amén, queridos hermanos.
Realmente Dios es bueno para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Puede decir amén? ¿Sí? Hay una alabanza que dice Dios está acá, ¿sí? Tal vez por última canción poder entonar esa. Dios está acá. ¿Conoces esa canción? ¿Conoces esa alabanza? Entonces con toda la fuerza nosotros podamos decir que Dios realmente está acá presente en cada uno de nosotros. Aunque quizá no lo podamos ver, ¿sí? Pero su espíritu está dentro de nosotros, dice su palabra. Él nos ha dado su espíritu, Él nos ha dado un corazón nuevo, está con nosotros. Yo soy tu Padre, Dios nos dice, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Puede decir amén? Amén. Cantamos entonces esta canción, Dios está aquí. Amén. Elevar nuestra voz. Mi corazón, mi corazón,
aplausos que sean para el Señor. Muchas gracias por este tiempo tan hermoso que nos permite Dios con los amados siervos de Dios, pastores y líderes de la iglesia. Continuamos con el programa y queremos invitar al evangelista Rubén, por favor. ¿Sí? Muy buenos días, amados pastores, líderes que nos están acompañando en esta mañana, y doy gracias a Dios. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Tenemos un pequeño evento con desayuno pastoral y también posteriormente vamos a también estar escuchando un mensaje bíblico con el tema comentario acerca del libro de Ruth. Muy buenos días, pastores. Y Congreso de Líderes Cristianos, CLF. Por medio de CLF nosotros también no queremos hacer denominaciones, sino más bien compartir con los pastores, también capacitar, capacitación ministerial y confraternizar con un mismo corazón para anunciar el santo evangelio que nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha encomendado a todos los siervos ministros de Dios. Amén. Bien, continuando con el programa también voy a invitar al pastor para que nos puedan honrar, para que nos pueda acercarnos por medio de la oración, ¿sí? Para esto voy a invitar al pastor Edwin Calizaya Alanoca, quien es actualmente presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas de la Iglesia de La Paz. Y él está también ministrando en la Iglesia Evangélica Amigo Central de Bolivia. Adelante, pastor. Muchas gracias. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis estimados consiervos, líderes de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un placer el poder estar, y es la verdad una honra el poder estar en medio de ustedes en este lugar para poder también oír la palabra de Dios. Quiero agradecer al evangelista, hermano Rubén, muchas gracias por la invitación que nos hizo al directorio de Iglesias Evangélicas Unidas La Paz. Estamos juntamente con el vicepresidente, pastor Arturo Portillo Pérez, también está con nosotros nuestro secretario, pastor Alfredo Enríquez, y 2 miembros de nuestra directiva no pudieron venir por actividades que tienen en su iglesia. Al mismo tiempo, quiero, la verdad, felicitar al pastor Andrés Lim, Kwonson Lim, presidente de Misión Buenas Nuevas. Dios lo bendiga y siga promulgando el evangelio de salvación que Cristo ha venido a entregar a esta tierra. Voy a pedir que todos nos pongamos de pie para poder orar a nuestro Señor Jesucristo y pedirle su sabiduría. Bendito Padre, Dios de la gloria, creador de los cielos y de la tierra. Te damos las gracias a ti, Señor, y nunca vamos a cansarnos de agradecerte por lo bueno, lo majestuoso, lo misericordioso que eres para con nosotros. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Hay mucha gente en toda la tierra que tal vez han despertado con enfermedades, otros ya no han despertado, pero por tu amor, tu gracia y tu misericordia, te damos las gracias, Señor, porque aún estamos con vida. Te damos las gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder llamarnos cristianos. Y aunque muchas veces ese nombre nos queda muy grande, te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder oír tu palabra, aprender más de ti y poder llevar, Señor, tu palabra, tu evangelio, las buenas noticias, aquellas almas que necesitan oír, Señor. Te doy las gracias, Padre bendito, por la iglesia que tú has provisto en este lugar, que tú has puesto, Señor, de antemano, para que pueda, Señor, en este día acogernos, y tal vez desde el día de ayer ya estaban con el congreso, con la palabra, con el estudio, Señor, de tu palabra. Pero te damos las gracias porque hemos podido llegar a este lugar.
Y te pedimos, Señor, aunque no somos dignos, no somos quienes para pedirte, porque tú no nos debes nada a nosotros. Nosotros somos los que te debemos, Señor. Pero en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que tú puedas dar, Señor, sabiduría, poder y entendimiento a quien va a disertar tu palabra. Al pastor Daniel Ho, Señor, tú le puedas dar sabiduría y que por medio de su vida tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu. Así como hemos venido, no queremos retornar, más al contrario, queremos retornar a casa. Queremos retornar a nuestras iglesias para poder compartir lo que hoy vamos a aprender, Señor. Tal vez, Señor, para algunos pastores va a ser nuevo tu palabra, porque dice en tu palabra que todos los días se va renovando tu palabra en nuestro ser. Y te pedimos, Señor, Dios mío, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos aprender, recepcionar y podamos guardarlo, Señor, tu palabra, para poder compartir, Señor, donde sea que estemos. Solamente a ti te podemos pedir. ¿A quién más podemos acudir? Tú tienes palabras de vida. Gracias te doy, Padre bendito, una vez más. Gracias te damos. Este tiempo te lo queremos entregar a ti. Y te doy las gracias por todos los pastores que han llegado a este lugar. Por todos los líderes que están tal vez en camino. Tú puedas apresurar su paso para que todos podamos oír tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre bendito. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y te pedimos que se haga tu voluntad. Así sea. Amén. Gracias, pastor. Felicidades, pastor. Muchas gracias. Bendecidos en esta mañana todos nosotros. Dios también quiere, nuestro amado Señor Jesucristo, quiere que juntos podamos pasar también. Y seguidamente tengo el privilegio de invitar también al pastor Marcelo Espejo, quien es el actual pastor de la Iglesia Generación de Fuego, quien nos ha prestado tan calurosamente y con todo el corazón para preparar este desayuno pastoral. Él va a estar dándonos las palabras de bienvenida. Pastor, adelante. Buenos días. Buenos días, señores pastores, hermanos pastores, perdón. Buenos días. Algunos seguramente los pastores no me conocen aún todavía, ¿sí? Mi nombre es Marcelo Espejo Tapia, que estoy en esta iglesia trabajando en el Señor. Pero juntamente estamos trabajando bien unidos prácticamente con la Iglesia Misión Buenas Nuevas. O sea que dos hermanos somos. Misión Buenas Nuevas y la Iglesia Generación de Fuego. Amén, hermanos. Así andamos con la iglesia. Amén, gloria a Dios. Bueno, mi corazón realmente, es cierto, está bien unido, tan conectado, por ejemplo, al corazón de Dios, como también al corazón de la palabra. Muy importante que el corazón, por ejemplo, esté conectado a la palabra de Dios. Yo quiero usar aquel término, aquel texto bíblico que dice, ¿no? El Señor daba palabra. Gloria a Dios, aleluya. El Señor daba palabra y da palabra a la Iglesia Misión Buenas Nuevas, ¿no? Y después dice, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. La Iglesia Misión Buenas Nuevas realmente, ¿cierto?, está en todo el mundo, me parece, al menos. Tienen muchos siervos, no muchos están preparándose también para llevar palabra de Dios. Entonces, realmente es bueno así trabajar, ¿no?, con una iglesia, por ejemplo, que no tiene ningún error bíblico, ¿no?, en las predicaciones o en las enseñanzas bíblicas. ¿Amén, hermanos? Bueno, bienvenidos, hermanos pastores. Bueno, bienvenidos, que hoy día hemos tenido un gran desayuno. El Señor nos ha provisto, ¿sí? ¿Han gustado del desayuno?
Sí, las hermanas han preparado, las hermanas de oración, gloria a Dios. No, y ahora vamos a recibir la palabra, ¿no?, del pastor Andrés, el pastor Daniel Ho, porque él siempre está predicando en el mundo entero. En otras palabras, quiero mencionar un poco, hace unos 7, 8 años llegó acá el Evangelio. Y el primer varón, por ejemplo, el primer pastor que el Señor ha enviado, ¿no?, gracias también al pastor Oxo Park, es el pastor Andrés, perdón, otra vez me equivoco, pastor Daniel Ho. Él trajo el Evangelio. A partir de aquel momento, nuestros corazones han sido cambiados realmente por el poder del Evangelio. Amén, hermanos. Entonces, así de esa manera caminamos ahora juntamente con la Iglesia Generación de Fuego. Bienvenidos, hermanos, porque ahora vamos a recibir, como anoche hemos recibido, otra palabra para nosotros, para los pastores. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor Marcelo. El tiempo siempre avanza rápidamente y también con el programa vamos a avanzar, amados pastores, líderes. Quiero informarles, este desayuno pastoral nos hemos brindado para informarles acerca de gran CLF que va a ser en Sucre. Y se va a llevar 2 eventos paralelamente, uno es Congreso de Líderes Cristianos, CLF, y el otro es Encuentro Mundial. Entonces, por medio de algunos videos promocionales, quiero informarles. Por favor, ¿podemos mostrar video de CLF? Únete a nosotros en el CLF, Bolivia 2025, Unidos por el Evangelio, del 31 de enero al 2 de febrero en el auditorio de la Villa Bolivariana, Bloque Norte en Sucre, Bolivia. Este congreso internacional está dirigido a pastores y líderes cristianos. Tendremos como orador principal al pastor Oxo Park, fundador del CLF. Sus más recientes estudios bíblicos han sido transmitidos en más de 125 países en 61 idiomas diferentes, llevando el Evangelio a miles de personas en todo el mundo. En Bolivia, sus estudios se transmiten desde 2021 a través del canal Cristo TV y el satélite Tupac Katari. Disfruta de la presentación del mundialmente reconocido Coro Gracias, cuya música inspira corazones alrededor del mundo. Para más información, contáctanos al 629-643-60. Congreso de Líderes Cristianos, CLF, Bolivia 2025. Te esperamos. Gracias. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo. Disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Muchas gracias.
Creo que con estos videos promocionales se pudo entender, ¿verdad? Entonces, nuestra intención poder también que todos los pastores, hermanos, familias enteras, podemos viajar y participar de este evento. Primer video que mostramos es acerca de CLF, Congreso de Líderes Cristianos, dirigido especialmente a todos los pastores líderes. ¿Quién va a ser el mentor de este CLF? El fundador de CLF y fundador de la Misión Buenas Nuevas, quien es el pastor Oxopark. Juntamente con Coro Gracia, ellos estarán llegando y esto va a ser en Sucre. Fecha es del 31 al 2 de febrero. Y con el segundo video que quiero explicarles, es un encuentro mundial internacional de jóvenes IYF. Por el Bicentenario en Sucre también estamos realizando este evento y antes de que llegue el día estamos convocando voluntarios. Sabemos que todas las iglesias también tienen parte de la juventud, jóvenes. Entonces, por medio de la Fundación IYF convocamos voluntarios para que puedan brindar su servicio voluntariado en diferentes áreas, como oficina, como staff, área de VIP y también recepción, fotografía, periodismo. Hemos decidido a los voluntarios brindarles todo gratuitamente, solamente ellos tienen que pagarse pasaje ida y vuelta. Toda la estadía, la fundación vamos a cubrir para los jóvenes voluntarios. Tal vez ustedes tienen, entonces, gran experiencia, van a aprender en diferentes áreas. Retornando, también ellos pueden trabajar en sus iglesias. Amén. Hospedaje gratis, alimentación gratis. Seguíamos invitando, entonces, ya pasaje también sea gratis, así nos dijo algunos. Pero nosotros dijimos, tampoco tanto gratis, porque luego no valora tan bien. Como todo es gratis, entonces no valora, no recibe. Algo también tiene que gastar. Entonces así estamos invitando, ustedes pueden hacer llegar más información, pueden recabar también, llevar material de promoción en la oficina, en la mesa de inscripción. Y también luego va a haber feria de gastronomía internacional, comida internacional, ustedes estarán probando en aquel lugar, eso va a ser en hora de almuerzo y en las tardes. Todos también van a degustar de alimentos, platos especiales, especialmente de Corea, como ser ramyun, también van a probar el kimchi, sí, y otros platos más, y platos nacionales también. Y para esto, hermanos, queremos invitar a todos los pastores, puedan registrarse al salir o luego puedan llamarnos a los contactos que vamos a brindar también. Bien, seguidamente también tenemos presentación especial de Coro Nueva Esperanza. Antes de escuchar la conferencia, vamos a invitar al Coro Nueva Esperanza. Coro Nueva Alegría. Sí, me confundí el nombre. Coro Nueva Alegría. Adelante, por favor.
que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir en este mismo instante. Lo puedo sentir cerca de mi corazón. Te puede ayudar en este problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe de sí. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe de sí. Santo eres tú. Dios está aquí. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Sí, muchísimas gracias al coro Nueva Alegría. Vamos a obsequiarles más aplausos, por favor. Ahora sí, llegó el punto central de este desayuno pastoral. Vamos a escuchar también una conferencia. Y antes también pedirles, tal vez ustedes pueden poner sus dispositivos celulares en modo vibración o apagarlo para que no pueda haber interrupción. Bien, voy a invitar al expositor principal de este desayuno pastoral, al pastor Daniel Ho, quien es ministro y presidente de CLF en Lima, Perú. Adelante, pastor. Buenos días, pastores, líderes. Estoy muy agradecido en esta mañana. Para mí es un honor también compartir la palabra de Dios. Yo ingresé al seminario en 1988. En el año 91 me dio la oportunidad, comencé a pastorear. Desde el pastoreo, había algún momento bonito, también algún momento difíciles. En el año 95 la misión nos envió a Costa Rica. Estuvimos en Costa Rica en 8 años y también nos envió a Colombia 6 años y luego en Paraguay 3 años, 2 años en los Estados Unidos. Luego ahora 12 años estoy sirviendo en Perú. Estoy muy agradecido
por esa oportunidad. Nosotros vivimos una vez, no vamos a vivir dos veces. Una vez vivir en este mundo, Dios me dio la oportunidad también servir en diferentes lugares. Mi hija también misionera en Honduras. Hace 15 días estuve en Honduras, una semana. Estuvimos también viajando. Mi hermana vive en Mozambique, en África. Hace más de 25 años estaba viviendo. Y mi cuñado menor también vive en Rusia. Y en Moscú, hace más de 25 años. También su hijo, mi sobrino, vive en Ucrania. Y también otros sobrinos están sirviendo en diferentes lugares, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. Para nosotros es un gran honor, máximo honor servir a Dios. Ser misionero, gran privilegio. Yo anhelo muchos bolivianos salgan del país. Bolivia ha mejorado muchísimo, han cambiado mucho. Hace 30 años he venido a esta nación, ya hace cambio. Han mejorado muchísimo, a pesar de tener las dificultades. Pero no solamente sean autosuficientes adentro de las naciones. Las iglesias que mandan misioneros bolivianos, China, Europa, África, Asia, diferentes lugares. Visión Buena Nueva, somos trinitarios, cristocéntricos, misioneros. Desde Corea tenemos 240 iglesias, Corea del Sur, somos la línea bautista. Enviaron 250 misioneros, actualmente 112 países. Tenemos redes, también servicio mundial, los ministros, más 2000 ministros estamos sirviendo. Hace más de 30 años nosotros comenzamos la misión en China. En China más 400 miembros que están. Ahora hay muchas persecuciones, muchas dificultades. Varios ministros, misioneros, todavía están en la cárcel. Solo por predicar fue condenado 6 años. Muy difícil. Varios misioneros, ministros están en la cárcel. Aún así estamos avanzando. En Vietnam, en África, varios países musulmanes fueron expulsados, torturados. Varios misioneros habían sacrificado muertos. Aún así tenemos que seguir avanzando. Yo anhelo Bolivia, también mandan muchos misioneros. Todas las naciones, no solamente estamos contentos, felices en mi nación, no solamente entre nosotros, que Dios utiliza su vida, lleva ese mensaje a diferentes lugares. Para mí es un honor por la invitación, mi estimado pastor Marcelo y Espejo. Para mí es una gran bendición estar juntos con los pastores. No vengo para enseñar, solamente vengo para compartir lo que yo tengo. Plenamente yo creo, los ministros pastores tienen que renovar, tienen que estudiar, como médico, abogado, como profesionales, ingenieros. Ellos reciben frecuentemente capacitación. Fin de semana pagan $500. Ellos pagan una semana $1000 para recibir la capacitación. Yo conozco varios odontólogos peruanos, van a Brasil, así pagan
pastor, yo tengo que estudiar. Yo no estudio, yo no actualizo, ya no puedo trabajar en ese campo. ¡Wow! Y los ingenieros, los médicos y los abogados, ellos actualizan, ellos estudian, ellos luchan. Y los pastores, ¿cómo debemos tener corazones? Pero lamentablemente, campo, los pastores no estudian. Campo muy cerrado, muy miedoso. No, fulano es así, menguano es así. A pesar de ese ambiente, algunos pastores avanzan, estudian, renovan, ya buscan para la iglesia. Yo creo, el crecimiento de la iglesia no cae del cielo por la suerte. Eso no existe. Primero, cuando el pastor se cambia, ¿quién primero sabe? Los hermanos saben. ¡Wow! Pastor fulano ya tiene la palabra diferente. Ah, pastor fulano, ya diferente, nos atiende diferente. Diferente. Primero, ¿quién sabe? Los miembros de la iglesia saben. Luego los miembros de la iglesia, ellos comentan, cuentan. Vamos a mi iglesia. Una iglesia muy hermosa, tiene la seguridad. No necesita mucha promoción. El hermano mismo lo trae. Por eso, muy importante, pastores, aunque un tiempo muy corto, a través del comentario de Ruth, nosotros podemos compartir juntos. Primero, voy a leer un versículo de la Biblia, Ruth capítulo 2, y me puede dar un vaso con agua. ¿Sí? Ruth capítulo 2, el versículo 1. Tenía Noemi un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espiga en pos de aquella cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Pues fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció en aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén, dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Y entonces Booz dijo a Ruth: y oye, hija mía, no vaya a espigar a otro campo, ni pase de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Hasta el versículo 8. Todos los días le pido a mi esposa, mientras nosotros vivamos en Perú, mi amor, aprenda bien el sabor peruano. Entonces siempre le pido: aprenda el sabor de ceviche, el sabor de chupe de pescado con camarones. Un día quiero invitarle: pastores, venga a Lima, voy a invitar. Luego arroz con patito norteño también.
Luego cuy con salsa picante. Estoy provocando el hambre en esta mañana. En Perú, hace 200 años, los chinos llegaron. Cuando ellos llegaron a Perú, trajeron arroz. Antes Perú, los peruanos consumían choclo, papa. Yo nunca he visto en Perú miles de especies de papa. ¡Wow! Increíble. Hace 100 años, japoneses llegaron. Ellos también conectaban con la cultura peruana y los japoneses desarrollaron ceviches, especie de pescado. Y se mezclaron cultura peruana, la costa y la sierra y la selva, más comida china, comida japonesa. Se apareció comidas monstruos así. Increíble, miles de sabores que salieron. Y le pido a mi esposa, aprenda por favor. Y en Corea hay un dicho, el sabor verdadero sale debajo de las uñas, así. ¿Cómo sale el sabor de la? Una vez yo estuve en Tacna. Después de terminar la conferencia, pastor, vamos a tomar alguna sopita. 9:30 de la noche, sí, la gente hace cola, de verdad. Cuando yo fui a un restaurante, se llama El Tazón de la Abuela. 10 de la noche, una cola larga. ¡Wow! Cuando allí yo entraba y estaba tomando, saboreando sopa, tenía la razón, porque la gente hacía cola. ¿Sí? Mi esposa necesita aprender el sabor por medio de las prácticas. Pastores, pastora, también nosotros también necesitamos aprender el pastoreo. Actualmente estoy dirigiendo 30 iglesias. No es fácil. Desde 2014 hasta 2022, nosotros abrimos 16 iglesias. Abrir la iglesia, necesitamos brindar el apoyo económico, emocional, espiritual. No solamente abrir un local, ya, tome, avance, así no funciona. Después de abrir, después de enviarlo, apoyo económico, emocional, espiritual, cuidarlo, ayudarlo, va a desarrollar su carrera como ministro con una meta sanamente en Cristo Jesús para desarrollar. No es fácil. Hay algunos ministros, hasta aquí, pastor. Nosotros viajamos al día siguiente, tener la comunión, recuperarlo, traerlo al seminario, otra vez para animarlo. A través de todo ese tiempo, Dios me enseñaba, tú eres nada. Le digo, Señor, yo soy nada. Porque mi meta es abrir 100 iglesias. Estamos animando, motivando los seminaristas, los líderes, llevar este mensaje hasta confines de lugares. Pastores, mientras yo estaba leyendo Ruth sale protagonista capítulo 1 en Ruth,
capítulo 1 sale protagonista Ruth, una mujer moabita, cómo se encontró con Dios. Capítulo 2 sale protagonista Boaz. Capítulo 3 sale protagonista Noemí. Capítulo 4 sale protagonista Redentor. Boaz, cómo podía redimir perfectamente a la familia de Elimelech. Ruth tiene tema principal, redimir, pariente cercano. Eso es el tema principal. Ruth, ella es un reflejo de nosotros. Boaz es un reflejo de Cristo. Al final, una mujer moabita, rechazada, abandonada, por la gracia de Dios, cómo se encontró con Boaz. Su nombre entró en la genealogía de Jesucristo en San Mateo capítulo 1. Según la ley era imposible, era moabita, pero según la gracia ella podía ingresar a la genealogía de Jesucristo. Ruth es un reflejo de nosotros. Por eso esta mañana el Espíritu de Dios también nos habla. Tú no eres merecedor servir. Tú eres nada. Yo soy tu Redentor. Yo voy a bendecir tu vida. Yo voy a guiar tu vida. Yo voy a bendecir tu ministerio, tu iglesia. Cuando nosotros no conocemos el corazón de Boaz, pastoreo muy cansado, muy difícil. Por eso algunos ministros también están pensando, 2025, último año de mi servicio, voy a comprar una camioneta mejor, o voy a comprar un taxi, taxeando. Algunos pastores están pensando, ya cada día estoy envejeciéndome, yo creo que ya hasta aquí voy a cerrar, voy a entregar, luego ya voy a vivir en Chile, chao. Dios nos dio la gracia, compartir la palabra de Dios. Es un gran honor. Pastores, yo quisiera mostrar un momento diapositivo. ¿Podría apagar la luz, por favor? Solamente para que vean. Gracias. Yo utilizo las imágenes porque para mí es muy importante que nosotros pudiéramos entender bien. El libro de Ruth es un libro en la época de los jueces. ¿Dónde se ocurrió? Ese lugar, Belén y tierra de Moab. Perdón, no podía traducir hasta aquí el mar muerto. Desde de Belén fue a la tierra de Moab. Belén es un lugar donde nació Jesús, un libro que llama a David. Belén es un lugar también muy importante. Sitio de la casa de Ruth y Boaz, el lugar de la infancia de David. Iglesia de la Natividad de Jesús. Muy interesante, a través de Ruth, nosotros podemos meditar conexión entre el periodo de los jueces y el periodo de la monarquía. El pueblo de Israel estuvieron 40 años en el desierto y con Josué durante 6 años guerra de conquista, luego durante los jueces 300 años que se ocurrió. Ruth
en la historia de jueces Gedeón en esa época. La monarquía de Israel comienza hace 500 años. Ruth, aquí está. La Biblia que los judíos leen durante las fiestas, durante Pentecostés, los judíos, fiesta de la cosecha, leen el libro de Ruth. Y para los judíos muy importante Ruth, porque los judíos durante Pentecostés, ellos se reúnen continuamente durante la fiesta, ellos leen. Más adelante voy a explicar por qué ellos leen. Durante la Pascua, ellos leen Cantar de Cantares, fiesta de los tabernáculos, ellos leen Pentateucos, luego fiesta de Purim, libro de Esther. En la familia de judíos, así es. Por eso, fiesta de Purim, Esther. Pascua, Cantar de los Cantores, ellos leen. Pentecostés, fiesta de las cosechas, libro de Ruth. Fiesta de tabernáculos y Pentateucos. Cuando nosotros leemos y sale protagonistas, Ruth, Boaz, Noemi. En esta mañana, junto con los pastores también yo quisiera compartirle. Ruth capítulo 1 menciona, en la época de jueces, ellos actuaban según su parecía. A través de esas situaciones, cómo sufrían mucho. Referencia al libro de Ruth, la ley de Levítico. Pastores, nosotros ya sabemos muy bien, la familia tradicional de judío, desde niño, comenzó a memorizar la Biblia. Primero, para los judíos, unos niños primero, ya 5 libros, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número. Cuando ellos memorizan, los judíos, la familia tradicional, primero, ¿qué libro memoriza? Levítico. Muy importante, pastores, interpretar la Biblia. Nosotros tenemos que estudiar Levítico, Deuteronomio, porque trata las leyes. Ambiente poco difícil, complicado, pero muy importante. Pastores, yo les recomiendo, aprovechamos bien el tiempo de pedazo nosotros. Cuando se despierta, invierte 5 minutos. Usted va a leer 5 capítulos. Después de desayunar, en vez de mirar celulares, saque otros 5 minutos, 5 capítulos. Luego, después de almorzar, otros 5 minutos, 5 capítulos. Después de cenar, otros 5 minutos, 5 capítulos. Antes de dormir, otros 5 minutos, 5 capítulos. Va a leer diariamente 25 capítulos. Cada 2 meses y medio, usted o nosotros podemos leer la Biblia completo. Luego, en la mañana, vamos a estudiar Nuevo Testamento. Y en la tarde vamos a estudiar Antiguo Testamento. Antes de dormir, tiene que poner sus temas. Yo voy a estudiar las cartas de Pablo. Tiene que dividir el tiempo cada trimestre. En este año voy a estudiar
antes de dormir 1 hora de 10 a 11 de la noche, voy a estudiar la historia de Abraham. Otro segundo trimestre, la vida de David. Tercer trimestre, la vida de Jesús. Cuarto trimestre, la vida de Pablo. Muy importante. Los hermanos saben, mi pastor lee la Biblia, no lee la Biblia. Los hermanos ya entienden. Como igual usted va a un restaurante, solamente usted come 1 o 2 veces. Ay, aquí sabor. Ay, aquí no hay sabor. Uy, mejor restaurante, chifa Dios, nunca voy a volver. Ya, consumidores ya saben. Iglesia, los miembros de la iglesia son consumidores. Ellos vienen, escuchan la predicación 1 o 2 veces, rico. Hay alimentos, que rico la palabra. Vamos. ¿Dónde mi pastor? Palabra rica, vamos. Por eso los pastores deben organizar, deben estudiar. Adentro del corazón de usted debe tener sus closet, depende del tema, detalladamente con que yo puedo ofrecerle. Ruth menciona necesidad de entender Levítico capítulo 2, porque juicio por la ley de la misericordia. La ley de la misericordia, Levítico capítulo 25, restauración por la ley de la misericordia, disciplina, juicio y recuperaciones. Por medio de esas repeticiones, Dios nos ha mostrado sus corazones. Ruth capítulo 1 comienza, Levítico capítulo 25, 35, 37, ley de misericordia en tiempo de hambruna. Luego Ruth capítulo 4, final de capítulo, menciona Levítico capítulo 25, 24, 25. Ley para encontrar tierras. Según la ley de la misericordia, Ruth al final se hizo la esposa de Booz. Antes de estudiar poco más, Ruth nos menciona ley de la compasión. Levítico capítulo 25, 35, 37. Cuando tu hermano empobreciere, se acogiere a ti, tú los ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomará del usara ni ganancia, sino tendrá temor de tu Dios. Tu hermano vivirá contigo. No le dará tu dinero a usura, ni tus y víveres a ganancia. Ya cuando nosotros también meditamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un solo lugar. Pentecostés, fiesta de la cosecha del trigo y Pentecostés, los judíos se reúnen como costumbre en el libro de Ruth. El Espíritu Santo vino en este momento cuando se leía la oración de la fiesta de la cosecha. ¿Por qué los judíos le gustan mucho Ruth? Ellos dicen, tú eres nuestro amo. A través de tu permiso nosotros podemos cosechar. Padre Dios, si no nos ayudas, no podemos terminar esta cosecha. Padre Dios, detén a los enemigos, controla el clima. Si Dios no nos ayuda, no podemos terminar la cosecha. Y el poder de la cosecha pertenece a Dios.
el poder de la cosecha pertenece a Dios. Ellos, durante Pentecostés, continuamente. Por eso, ya estamos viendo todas las empresas, ¿cierto? Intel, Starbucks, Canal NBC, hay un montón, ¿cierto? Hay muchísimo, ¿cierto? Y Warner Brothers, Colombia, MGM, Canal Fox, todos, Google, Levi's, empresa de judíos. Todos, empresas de judíos, son gerentes. Steven Spielberg, Howard Schultz, él es el fundador de Starbucks. William Rosenberg, Dunkin' Donuts. Y nosotros ya, fundador de Facebook, ¿cierto? Y luego diferentes áreas. Ellos todos están. Pastores, en vez de rechazarlo, nosotros también tenemos que aprender y pensar. Tal vez ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero ellos creen en Dios, buscan la sabiduría. Y a través de todo en ellos tienen también la cultura de la generosidad, la cultura de las donaciones. Aquí dice capítulo 1, leyes moabitas del hombre. Capítulo 1, el versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaba los jueces que hubo hambre en la tierra, la familia de Elimelech se muda a Moab. Tal vez yo quisiera compartir juntos con ustedes sobre la parte de unas enseñanzas, cómo a través de Rahab y Booz, al final, Obed y David, cómo llegó. Dios tenía el propósito, como su nombre está en la genealogía de Jesús. Ruth era imposible entrar su nombre. Aquí nosotros también podemos pensar, ¿cierto? Tamar. Y luego también nosotros podemos ver, ¿cierto? Booz. Y nosotros también, humanamente no podían entrar, pero ¿cómo lograron? Por la misericordia de Dios. Cuando observamos Ruth, menciona, capítulo 1, cómo comienza, funerales, pero cómo termina, boda. Cómo comienza, hambruna, cómo termina, abundancia. Cómo comienza, perdido y encontrado. Gentiles, pueblo del pacto, cómo se convirtió, mujer sin esperanza, mujer en la genealogía de Jesús. ¿Qué significa? Antes de conocer a Cristo, nuestra vida estaba lleno de desesperaciones, lleno de angustia, lleno de tristeza. Pero después de conocer a Cristo, a través del poder de Cristo y el Evangelio, nuestra vida, ¿cómo se convirtió? Lleno de abundancia, encuentro con Dios, pueblo del pacto. Ya ahora nuestro nombre está en la genealogía de Jesús. Se cambió, se transformó. Eso es un poder muy grande. Por eso nosotros necesitamos llevar ese mensaje a diferentes lugares. Muchísima gente está esperando. Pastores, Misión Buenas Nuevas trata cada ministro como un piloto de avión de la guerra. ¿Qué le parece? Aquí hay un piloto,
Aquí hay avión de la guerra. El gobierno valora más piloto. Para preparar, instruir un piloto, muchísimo más costoso. Si hay avión de la guerra, pero no hay piloto, ¿y cómo va a funcionar? Como igual manera, en nuestra vida también. La vida de un ministro tiene el valor como un piloto del avión de la guerra. Muy importante, muy importante, ¿eh? Por eso, tal vez, nosotros vivíamos en ese ambiente, pero después de conocer a Cristo, nuestra vida se transformó, se cambió. Para nosotros es un honor muy grande servir a Dios, y a través de Ruth, nosotros podemos ver una mujer moabita, como por la misericordia de Dios, cómo se encontró un hombre Booz, totalmente su vida se transformó. Nuestra vida también, nosotros somos como una mujer moabita. Según la ley, era imposible entrar a la familia de promesa, pero por la gracia de Dios y entró. Jueces capítulo 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo también, desde en el año 91, comencé a aprender sobre el pastoreo. Mi pastor me enseñaba, Daniel, tú tienes que aprender, y el pastoreo, cómo debe negarse de sí mismo. Niéguese, despójese. Yo conocí a mi pastor hace 40 años, cuando yo tenía 17 años. Durante 40 años me ha guiado, me ha enseñado. Cuando tú caminas, cada uno hace lo que bien te parece, tú vas a fracasar. No es fácil. Me casé con mi esposa hace 34 años. El matrimonio no es fácil, ¿cierto? No es fácil vivir con una persona 30 años más. No es fácil. Mi pelo todo está quemado, todo quemado. Cuando no estoy con mi esposa, todos los días, 7 de la mañana, le llamo a mi esposa. Hola, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Luego, durante el día, siempre le llamo. Hola, mi amor. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? Foto. ¡Chac! Así le envío. Luego, en la noche, antes de dormir. Mi amor, ¿hoy cómo le fue? Bien. ¿Alguna cosa no le falta? Ya descansa bien. Yo también, el matrimonio más 30 años, aprendí. Cuando un hogar quiere funcionar bien, la mujer debe sentirse bien. Cuando el matrimonio pastoreo quiere funcionar bien, la esposa del pastor debe sentirse bien. No me importa, ella es ignorante, es gorda, fea, ya no me importa. No está bien. Muy importante, un ministro atender bien a su esposa, motivarla, animarla. Mi amor, me acompaña. No, yo quiero quedarme. No, vamos conmigo. Tú tienes que acompañar porque tu vida muy importante para nosotros. Vamos. Muy importante.
la figura de la esposa del pastor muy importante. Mientras el pastor está predicando y la esposa del pastor con su agenda está escuchando, toda la congregación está mirando. ¡Wow! ¡Qué respetable pastora! Pero otra mujer, el pastor está predicando todo el tiempo en Instagram. Ay, así predica feo. Ay, ¡qué terrible! Y luego ni siquiera viene al culto. La congregación todo está mirando. Algo está fallando el matrimonio. Algo está problema. Por eso necesita usted un mentor. Un miembro de la iglesia tiene problema del matrimonio familiar, puede buscar al evangelista, al diácono, anciano, al pastor. Pero si un pastor tiene problema del matrimonio, si tiene problema de la finanza, ¿a quién va a buscar? Muy difícil un pastor llamar a un miembro de la iglesia. Mi hermano, siéntese aquí, estoy pasando así. Muy difícil. Por eso, en el pastoreo, importante que usted pueda tener un mentor. Yo tengo problema en mi matrimonio. Mi esposa está pasando menopausia. Cada rato ella está llorando. Anoche ella me dijo, yo quiero matarte. ¿Qué puedo hacer, pastor? Así está ocurriendo. Y algunas esposas están deprimidas. En vez de salir con su esposa, en vez de trabajar con su esposa, siempre trabaja con una hermana de la iglesia. Siempre le llama, siempre viaja juntos y la esposa se siente deprimida. Y caso peor, los hijos todos están mirando. Un día, una joven llegó a mi oficina. Pastor, no me congrego aquí. Mi papá, superintendente nacional, pero yo lo odio. Dicen, gran predicador, gran siervo de Dios, pero dice no tiene tiempo para nosotros. Mi mamá está enferma. Él no se preocupa por ella, por nosotros. ¿Qué me sirve para nosotros? Yo le decía a una joven universitaria, perdona. Ella no se congregaba. Pastor, yo no puedo ir, no puedo contar en eso, porque si le comento, toda la iglesia conoce a mi papá. Somos abandonados. Yo no quiero servir a Dios. Si cree ese tipo de Dios, no quiero servir a Dios. Pastoreo muy importante, pero número uno, su matrimonio. Adentro de la iglesia hay muchas ovejas, miembros de la iglesia, pero número uno, oveja gorda fea, ¿quién es? Su esposa. Oveja gorda fea, ella le ha dado su leche, su cachorro, hasta su carne, al final le va a entregar hasta su lana todito. Número uno, su esposa. Número dos, atender sus hijos. Estoy ocupado. Tiene que organizar el tiempo. Usted tiene que atender a sus hijos. Usted tiene que tratar a sus hijos como amigos. Sus hijos se sienten bien. Mi papá, pastor, pero mi gran amigo. Papá, venga hijo, venga hija, ¿qué necesita? Muy
muy importante. Pastores, no estoy enseñando, criticando a nadie. Durante 34 años de mi matrimonio, y me di cuenta, quiero servir a Dios, pero muy importante, mi esposa. Número uno, más importante que todo. Adentro de la iglesia hay miles de hermanas, pero no me sirve. ¿Quién me sirve? Oveja gorda, fea, con pata de así, gallinas. Ella me acompaña en la noche. Cuando estoy enfermo, ¿quién me baña? Esa mujer me baña. ¿Quién llora por mí? Y esa mujer llora por mí. Nadie llora por mí, porque nada que ver conmigo. Luego, hijos. Organice su tiempo. Por lo menos lunes, jueves, dedica para ellos. Viernes, sábado, domingo, para la iglesia. Muy importante. Para que trabaje hasta tarde en la iglesia. Cuando llegue a la iglesia, los hijos están durmiendo. Eso es la realidad. Yo creo que en La Paz todos los pastores son diferentes, ¿no? Creo que es diferente. Estoy hablando en el caso de Lima así. Pero yo creo que aquí La Paz, pastores, yo creo que tiene mentalidad muy grande. Por eso, pastores, el pastoreo verdadero es su hogar, su matrimonio. Pastor, soy viudo, ¿qué hago? Ore por su compañera. Pastor, todavía usted es joven. Por eso necesita la cobertura. Hace poco tiempo en nuestra iglesia, un hermano viudo, una hermana viuda. Un hermano tiene 64 años, una hermana 62 años. Pastor, me siento muy solo. Mi esposa falleció, mis hijos todos se independizaron. ¿La iglesia me puede ayudar? Claro que sí. Una hermana, mi marido hace 4 años falleció. Yo vivo sola. En la noche yo lloro. ¿Qué hago? La iglesia le va a ayudar a formar un hogar. Hace poco tiempo ellos fallecieron, ellos se casaron. Cuando hermana se casó, ya su vestido diferente. Antes era viuda, ahora tiene el marido ya diferente, pelo diferente, maquillaje diferente. Uy, se ve más joven. Gracias, pastor. Pastores también. Se siente solo, ore por su compañera. Para servir a Dios, anunciar el evangelio, pastores. En nuestro pastoreo, más difícil, más peligroso es, cada uno hacia lo que bien le parece. No hay guía, no hay dirección, hace lo que le da la gana. En la época de los jueces, caos total. No hay líder, no hay dirección. Pastoreo también, pastores. Solo no puede. Tiene que aprender. Tiene que recibir las capacitaciones. Alguien me tiene que formar, ayudarme para llegar a un nivel diferente, según mi experiencia.
Visión Buenas Nuevas, capacitaciones, entrenamiento, ayuda, desarrollo como ministro ministerial. Importante, pastor. No solamente la Universidad de Teología. Apenas ya está comenzando, pero la realidad es otra cosa. Elimelech vivió en Belén. No era pobre, él tenía sus posesiones. Según su buen corazón, vamos a ir a Moab. Él llevó su esposa Noemí, 2 hijos, Malón y Kelión. Se fueron a Moab, murieron. Su esposo murió, sus hijos murieron. Voy a preguntar a las madres aquí, mujeres, ¿cuándo tendría más dolor? ¿Cuando el marido murió? ¿Cuando los hijos murieron? ¿Cuándo tendría más dolor, madre? Voy a preguntar ahora. Sí, yo tendría muy dolor cuando mi marido murió. Levante su mano. Una hermana, 2 hermanas, 3 hermanas, 4. No, cuando murieran mis hijos me dolería más. Levante su mano. Ve, las hermanas mucho más. Ese es el corazón de la madre. Tenemos un dicho: cuando mi padre fallece, voy a dejar en un cementerio. Cuando mis hijos fallecen, voy a poner en mi pecho. Eso, un dolor tremendo. Imagínense, Ruth, Noemí, su marido, 2 hijos. ¿Cómo se sentiría cada mañana? 3 viudas se reúnen, el ambiente sería alegre. Sale la música, salsa, cumbia. Hola mami. No. 3 viudas se reúnen. 3 viudas vivían en esa casa. Mal. Un día, Noemí, hijas, ¿por qué están conmigo? No voy a ofrecer más hijos. Tienes que ir, por favor, que vaya. Orfa, mami, no quiero ir, pero voy a ser obediente. Chao. Orfa se fue. Ruth se quedó. ¿Qué pasa, Ruth? ¿Por qué tú no vas? ¿Qué está pasando? Oh, Ruth, ¿qué tiene que ir? Pastores, durante el tiempo yo estaba meditando la Biblia. Yo le preguntaba a Ruth, ¿por qué tú no abandonaste tu suegra? Ella me respondió, Daniel, yo vi a través de la vida de mi suegra, mi mamita, ella cuando perdió su marido, cuando perdió sus hijos, Malón y Kelión, yo estaba al lado con ella. Yo vi ella cómo buscaba a Dios. Moab, la gente de Moab adoraba su propio Dios, Kmos, Dios de la guerra, Dios de la prosperidad. La mujer dejó su idiosincrasia al lado de esas dificultades. Ruth veía Noemí cómo apoyaba en Dios. Pastores,
usted está pasando un momento muy difícil, no abandone ese camino. Adentro de la iglesia hay algunos hermanos opositores, no pelean con ellos. Atiendan bien, bienvenido hermano. Luego usted comparte la palabra de Dios. Algunos hermanos, algunos ministros están pasando la finanza de la iglesia difícil. Usted tiene que compartir sobre Cristo. Cristo. Algunos ministros, usted no dan diezmo, ofrenda, llegará triple maldición a tu cabeza. Los hermanos llegaron a la iglesia normal. Hola, pastor. Pero cuando salían de la iglesia temblando, ay, llegará triple maldición. Se cierre en el corazón, no hagan eso. Prohibido. Habla Cristo. Cuenta su testimonio. Dios cómo ha bendecido la vida de usted cuando los hermanos reciben la palabra de Cristo, se abre en el corazón. Gracias. Me gusta mi iglesia. Me gusta mi pastor. Habla el mensaje de la esperanza. Gracias mi pastor. Gracias Jesús. Cuando el corazón se abre, su billetera también se abre. De verdad. Es un secreto. Prohibido, porque no ofrenda, porque no diezma, por eso tú no desarrollas la vida. Ladrones, ladrón. Se cierra el corazón. No sale ofrenda. Habla la bendición. Habla Cristo. Habla la promesa de Dios. ¡Wow! Dios me va a bendecir. ¡Wow! Dios va a trabajar grande manera en mi empresa. Pastor, tome. Yo quiero apoyarte. Ahora usted va a viajar a tal lugar. Pastor, tome, no mucho. Nada más 10,000 bolivianos, tómelo. Oh, así funciona. Los hermanos tienen fondo. Pastores, usted tiene que creer, los cristianos tienen fondo, pero ese fondo cuando le muestra, cuando ellos el corazón se abre, se abre. Donde yo pastoreo hay grupo de empresarios. Cada uno dona. $30, $50, $100, $200 mensual, voluntariamente. 30 empresarios me donan, úselo. Yo junto ese fondo a ayudarle los ministros en Perú. Alguien está enfermo, luego yo organizo todo gasto. En este mes, por apoyo de usted, yo gasté así. Yo te mando más, úselo. Organizo más, yo uso. Pastores, hermano, tiene fondo. Hace poco tiempo empresarios me llamaron, venga pastor, tal restaurante. Sí. Comparta con nosotros la palabra, así, después de terminar el estudio bíblico. Tome la llave. ¿Esa llave qué es? Vehículo para usted, tómelo. Porque yo tengo un vehículo Volvo, wow, Volvo, modelo 95. Cuando yo manejaba hace poco tiempo, casi se voló la tapa. Yo,
Los empresarios. Pobrecito Pastor Daniel, ¿qué está haciendo? Hermano, no hagamos así. Ya, empresario, reúnanse. Ya, juntamos tanto. Pa. Yo estaba viajando a otro lugar. Yo no sabía. Ellos llamaron a mi esposa. Venga tal concesionario. Mi esposa fue. Aquí está marca. Búsquenlo, por favor. Los hermanos tienen dinero. Nunca piensen, ay, son pobres. No, los hermanos tienen fondo. Solamente ellos buscan la oportunidad para donar a los pastores. Claro que, créanme. Por eso, pastores necesitan aprender. Ay, porque mi iglesia es pobre. Porque el espíritu de la pobreza aquí está. Vamos a aprender cómo va a echar ese espíritu de la pobreza adentro de su hogar, su iglesia. Pastores, nosotros hacemos congreso líderes cristianos, eso no es una confraternidad, no. Nosotros queremos motivar. Algunos pastores no está trabajando en una denominación grande, Asamblea de Dios, presbiteriano, no está usted, está muy solito, solo. Para servir a Dios solo, muy difícil, solo no puede. Tenemos que unir. Noemí, vete, mami, yo vi tu Dios. No me dice que me voy. Yo voy a estar contigo. Única la muerte puede separar tú y yo, nada más. Noemí, cuando vio ese corazón, ok. Pastor, es muy importante tener el corazón firme. Algunos ministros cristianos tienen doble corazón. Cuando avanza poco, yo voy a abandonar. Ya me voy. No, para mí muy difícil. En ese corazón, el Espíritu Santo no trabaja. El Espíritu Santo cuando trabaja, su corazón esté firme. Yo voy a morir en mi iglesia. Yo voy a morir con mi pastor. Pase lo que pase, yo voy a seguir con él. Cuando Jacob, punto de perder su hijo Benjamín, si lo pierde, lo perderé. Lléveselo. Jacob pensaba, mientras él lo agarraba Benjamín, iba a vivir bien, pero al contrario, él tenía que tomar la decisión. Esther, durante un mes no se presentó ante el rey y Mardoqueo, tú no te presentas ante el rey, Dios nos salvará por otro medio, pero tú y tu familia no va a estar bien. Oré por mí. Si me muero, y ella se presentó. No piense taxear, por favor. No piense abandonar el ministerio. Si me muero, moriré con mi iglesia. Si me muero con ese evangelio, seguiré. Al final, ella llegó al campo. Pastores, cosecha de cebada, festival de cosecha de trigo, muy importante, ella llegó, capítulo 2, al campo de Booz. Levítico capítulo 19, 9 dice, cuando sigue la mies de tu tierra, no segará hasta el último rincón de ella, ni espigará tu tierra segada. Ruth se presentó
al campo de Booz. Pero ella no conocía. Ruth avanzó. Deuteronomio 24:19, cuando sigue tu mies en tu campo, olvide alguna gavilla en el campo, no volverá para recogerlas. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Ella llegó a ese lugar, se encontró con Booz. Se encontró con Booz. Pastores, Ruth capítulo 2, varias veces menciona, ¿quién eres tú? Yo soy tu sierva. Yo soy nada. Ruth capítulo 2, ya voy a terminar poco a poco. Ruth capítulo 2, el versículo 2. Ruth capítulo 2, el versículo 2 dice, la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espiga en pos de aquel cuyo ojo hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. El versículo 7, el versículo 10, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? El versículo 13, ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Pastores, cuando nosotros leemos capítulo 2 en Ruth, 3 veces ella menciona, yo soy una extranjera, yo soy nada. Este corazón humilde, el Espíritu de Dios la llevaba ¿dónde? Al campo de Booz. Quiero decir, en el pastoreo, muy importante, corazón humilde. Yo he visto a algunos cristianos muy orgullosos, tampoco tiene, pero su actitud muy desafiante, su palabra menosprecia alrededor de su vida, su comportamiento muy potente, no va a encontrar con vos. Así, este mundo no funciona así. Además, para tratar hermanos, muy importante, un saludo caluroso. Bienvenido a nuestra casa. Saludo caluroso, buena atención. ¿Qué necesita? Mientras hermanos están conversando, un pastor está sentado así, dime, celular. Está enfermo. Él está enfermo ahora. Está mal. Su miembro de la iglesia contando, tiene que dejar celular, guardar adentro de su maleta. Buena atención. Tercero, buena comida. Buena comida. Cuando yo pastoreaba, 100 miembros, menos 100 miembros, mi esposa, después de terminar el culto, siempre preparaba atrás.
avenas caliente, té caliente, un pancito, ¿cierto? Un pancito, luego con cebolla molida, o algo con col también, y así, y picado, con mayonesa, galletas. Mi esposa siempre preparaba galleta María, al lado, atún con cebolla picado junto con mayonesa. Hermanos, no se iban. Hermanos, se sentían caluroso. Después de terminar el culto, un pancito sencillo, ¿cuánto vale? Me gusta mi iglesia. Me gusta ellos. Nos atiende. Yo soy especial. Por lo menos en mi iglesia soy especial. Claro, usted muy importante, usted muy especial. Comenzó a traer familia. Comenzó a traer sus amigos. Soy extranjero. Idioma español muy difícil, pastores. Yo hablo mi nivel de idioma como un niño 10 años por ahí. Yo escucho alguna palabra de la calle, ya no entiendo. Antes yo tenía mucho pelo. Yo tenía apodo, se llama Leoncito. Cuando yo iba a peluquería, peluquero se enojaba. Ay, un Leoncito, mucho pelo. Págueme doble, por favor. 30 años. Durante estoy estudiando español, pastor, yo leo la Biblia llorando. Reina Valera a veces para mí muy difícil. Idioma, hace 80 años del idioma. Entonces yo tomo estudiar español, nueva traducción viviente con esto, leyendo con voz alta como si fuera un niño, llorando. Dios santo. Español es un castigo del cielo. Lléveme al cielo, Señor. ¡Wow! Difícil para un extranjero. Mi hija, pastor, papá, tu idioma cada día peor. Dios santo. Aún así, atender. Pastores, pastora, los hermanos no hablan. No hablan por la boca, pero ellos hablan por los ojos, así. Los miembros de la hablan por los Atiende bien los miembros de la. Ellos no son empleados de pastores. Ellos son nuestra vida. Atiende bien, reciben bien. De vez en cuando invita a la casa pastoral. Cuando yo vivía en Costa Rica, Colombia, yo invitaba a muchos hermanos a la casa pastoral. Mi esposa preparaba una cena sencilla. Los hermanos llegaban a casa pastoral. Hola, pastor, siéntese. Después de comer, siempre ellos iban a la cocina, abrían la refrigeradora. ¿Qué hay? No hay nada. Bodega, no hay nada. La próxima vez cuando venía a mi casa, bolsa traía, huevo, leche, queso. Pastor, tómelo ya, toma. Invítelo los miembros de la iglesia a su casa. Hermano, todo observa. Ni siquiera conoce cómo va a colaborar a los pastores. Invítelo, recíbelo. Pastores, Santiago capítulo, voy a terminar. Santiago capítulo 4, el versículo 6. Santiago 4, el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Podría poner ese texto de la Biblia, Santiago 4, el versículo 6. Ya puede apagar ese
diapositivo. Santiago 4, el versículo 6. ¿Podría poner el texto en la pantalla? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi pastor me enseñó 30 años esa palabra. Daniel, Él da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. 30 años me enseñó. Humildad. Ante Dios, humildad. Ante tu congregación, humildad. Ante tu pastor, humildad. Ante tu familia, humildad. De verdad, es una llave magia. Difícil aprender, pero si aprendiera en eso, con esa llave, puede abrir miles de situaciones, pastores. Humildad. Humildad. Estoy muy agradecido en esta mañana. Su agenda estará muy ocupado, pero vinieron en ese lugar. Un día un pastor me habló. Yo quiero estudiar. No tengo dinero. ¿Con qué yo puedo estudiar? Hay página web. Visión Buenas Nuevas, América Latina. Yo abrí en YouTube más 800 predicaciones con temas, yo todo preparado, para que los pastores estudien. Allí está todo tema. Si quiere estudiar, puede estudiar. No quiere estudiar, yo no tengo dinero, no puedo estudiar en la universidad, no puedo estudiar en algún instituto latinoamericano, no tengo la plata, así soy pobre, así yo voy a así vivir ignorante. Perezoso, pastor, usted perezoso. Dos tipos de perezoso: perezoso físico, otro perezoso. ¿Quién es perezoso en Cristo Jesús? No tiene fe en Dios, perezoso. Un hombre perezoso en Cristo siempre dice, hay león en la calle. No hay león, ese león ¿dónde está? En tu corazón. Un cristiano perezoso no tiene fe, siempre dice, tengo miedo, hay león. Su mano está adentro de comida. Un hombre perezoso no puede levantar, meter a su boca. Así en Proverbios está escrito. Estoy muy agradecido por esa oportunidad. Capítulo 1, Ruth, protagonista, mujer moabita. Ella estaba viendo a través de la vida de Noemí cómo se encontró con Dios. Usted está pasando un momento difícil, pastores. Alrededor de la vida de usted, alguien está mirando todo. Papá, yo voy a creer en tu Dios. Papá, yo quiero servir a Dios como tú. Porque he visto, cuando tú pasaba difícil, como tú buscabas a Dios. Papá, yo también quiero creer en tu Dios. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 2, una mujer moabita, sin conocer a nadie, sin saber a dónde podía ir, pero tenía corazón humilde. Soy una mujer extranjera. ¿Cómo yo puedo lograr la gracia ante ti? Ese corazón le tocó al corazón de Ruth. El Espíritu de Dios la llevaba ¿dónde? Al campo de
tiempos. Pastores, para los siervos que necesitan corazón humilde. Alguien me dice, soy una secta. Dice, soy una secta. Y yo le digo a los pastores, mi predicación, 800 predicación en YouTube, Pastor Daniel Ho, allí está. Ustedes escuchan, luego sáquelo, tal día, tal predicación, tal hora, estoy hablando contra Cristo, contra Trinidad, contra Biblia, contra las iglesias, contra los pastores. Así yo hablo, predico, tráemelo. Pero no es así, tú eres ministro, Dios te juzgará. Así funciona. Alguien me dice, ay, en el internet dice misión buena, nueva flano, así. Pastores, en noviembre yo estaba en Perú, veía la noticia, guerra civil, ay, Dios, en Bolivia. Bolivia va a caer. Ya Bolivia no hay petróleo, ni nada, ni dólar. Bolivia ya va a acabar. Ay, Dios, porque en enero yo necesitaba preparar en Sucre. Noviembre sale, ya la gente tomaban Cochabamba hasta cuarteles. Dios santo, Señor. Yo llegué a Bolivia en noviembre. Nada que ver, nada que ver. 2 veces yo vine, noviembre. La noticia en Perú, boliviano buscando dólar, sol. Cuando yo llegué a Bolivia, nada que ver. Diciembre yo llegué. Y enero, nada que ver. Ayer yo entré, Villa Fátima Mercado, después de almorzar, voy a caminar. Alimentos abundantes, Dios, mejor que Perú. Dios santo, ¿eso qué es eso? Frutas así. Alimento todo. 1 hora estaba caminando. Dios, ¿qué es eso? Bolivia ha mejorado muchísimo. Hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años. Este año, Bolivia ha desarrollado mucho. Hubiese tenido el apoyo político, Bolivia creo que habría sido mejor de todo Sudamérica. Han cambiado mucho de verdad. La gente, yo veo, bien vestido. Y la calle, Sucre, cuando estaba caminando, 10 de la noche, medianoche, nosotros caminamos. Mejor que Lima peligroso. No estoy hablando de mi ciudad. 10 de la noche, ¿cómo yo puedo andar en Lima? No, me va a robar. De repente viene moto, me va a atacar. Uy, Dios. Quiero decir, yo respeto la noticia de internet, pero a veces la realidad es otra cosa. Adentro de internet habla misión buena, nueva, así. Pastor Oxupaga, así. Pastor Daniel es un cáncer para Perú. No sé desde cuándo yo hice cáncer para Perú, Dios. Eso es toda la enseñanza de misión buena, no hay otra cosa. Hoy en la noche voy a compartir Ruth capítulo 3, capítulo 4. Voy a compartir, porque vos, pariente cercano, porque vos, él tenía que redimir a Ruth, porque vos, él es reflejo de nuestro Señor Jesucristo Redentor. Único, no hay otra enseñanza.
cristocéntrico. La gente no nos conoce. Yo conozco al pastor Oxupac durante 40 años. En julio de su cumpleaños, cuando llega su cumpleaños, con su familia desayuno. Eso es su cumpleaños. Llega mañana, dicta la clase del seminario los discípulos. En la noche conferencia. Yo lo conocí hace 40 años siempre. Durante 40 años él nunca nos invitó. Ay, qué pereza, hoy vamos a ir al centro comercial Santa Cruz. Vamos a ir a La Paz, vamos a ir a comercial Sucre. Nunca, ni una vez nosotros. Su agenda, todo está programado, 15 minutos separado, bloqueado, 15 minutos. Así él ha vivido. Gracias, pastores. Quiero invitar a usted Sucre. Un día quiero invitar a Perú. Venga, pastores. Tiene un amigo en Perú. Cuando hay algún motivo llegar a Perú, me llama. Pastor Daniel, voy a Perú. Voy a ir al aeropuerto a recibirlo. Quédese en nuestro edificio. Haga su diligencia. Nos acompañe. Luego, un día vamos a ir a los Estados Unidos, Houston. En abril vamos a tener conferencia para pastores mundiales. Van a ver si cuando ustedes necesiten, nosotros vamos a ofrecer las cartas de invitación. En Perú, varios pastores recibieron. Un hermano empresario se presentó para ir a los Estados Unidos, el cónsul. Usted no va. Soy empresario. Aquí todo tengo documentos. No me siento bien, usted no va. Ya no podía. Otro pastor no tenía nada. ¿Quién es usted? Soy pastor. ¿Por qué quiere ir a los Estados Unidos? Me falta mucho, yo quiero ir a aprender. Me gusta su palabra, visa. Así él fue. Lograr la visa no depende de nosotros, depende de la mano de Dios. Él ni siquiera tiene su cuenta. Fue a los Estados Unidos y estuvo 15 días. Pastores, muy importante viajar, no pasear. Los millonarios viajan, aprenden. ¿Cómo funciona? Yo vine aquí, yo aprendí mucho. Pastor Marcelo, cómo instaló calefacciones. Cómo puso la madera. Todo para aprender. Cómo hizo pantalla tan bonita. Todo para aprender. Y ese aprendizaje, ¿a dónde voy a llevar? A mi congregación. Uy, pastor, ¿cómo usted inventando tanto? No, yo no inventé nada. Yo copié en la iglesia de Pastor Marcelo. Así copia. Eso, hermano, le gusta. Nuevo, algo nuevo. Ay, me gusta. Iglesia cada vez. Y entonces el papel del pastor, ¿qué es? Imitadores. Pastores, este año vayan a Corea. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, usted puede ir. Por eso Dios nos ha permitido banco económico. Yo no tengo, pero banco tiene. Vamos a sacar ese dinero con su esposa. Aniversario de su matrimonio, 35 años. Vieja gorda, vamos a juntos. Sácala, por favor. Sácala. Viajando. Conocer mundo diferente, cultura diferente, ambiente diferente. Vale la pena. Yo estoy trayendo casi 250 peruanos a Bolivia. Vamos. El vuelo es costoso, pero estoy motivando. Jóvenes,
adolescente, vamos, vamos, yo te ayudo para que sufran, vamos. Ay, nuestro hijo, ¿qué necesitan? Sufrimiento. Ellos necesitan, para madurar, ¿qué necesitan? Sufrimiento. Bolivia muy bonita, muy linda. Cuando yo estaba aquí en La Paz, Ciudad Alto tan enorme. Uy, cuando los misioneros vienen, nosotros usamos teleférico, como la película de 007. Uy, como nosotros, sí, le gustamos mucho. Montamos, vamos a montar allí, vamos a montar allí. En América Latina, ¿dónde? Aquí en La Paz. No hay otro lugar, eso. Y yo estaba en La Paz, una cafetería. Pastor Andrés me invitó, estaba tomando café. Algo, ¿dónde estamos en La Paz? ¿Dónde estamos en algo en Europa? Ay Dios. Bolivia ha cambiado muchísimo, ha mejorado mucho. Por favor, organicen. Julio, 6 de julio, comienza gran evento en Corea del Sur. Vayan, se quedan una semana por medio de alquilar un apartamento. No necesita idioma, solamente por celular, todo traductor. Usted vaya, el año pasado 20, 30 peruanos fueron. Después de terminar el evento, chao, 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 pastor. Entre ellos alquilaron apartamento, viajaron, pasearon, disfrutaron, compraron maletas, llegaron a Perú. Quiero agradecerle a los pastores, amplíe su mente. Quiero invitar a usted, Sucre. Estamos preparando, no es perfecto, falta muchas cosas, pero quiero que usted experimente. Luego vamos a ir a Houston, los Estados Unidos. ¡Wow! Así funciona. Luego vamos a ir a Corea. Eso le va a ayudar mucho su pastoreo. Estoy muy agradecido. Hoy en la noche vamos a continuar Ruth capítulo 3 y 4 y voy a orar. Gracias, Padre, por medio de su palabra. Nosotros compartimos el libro de Ruth. Nosotros somos igual que como una mujer moabita, Ruth, rechazada, menospreciada. Dios nos dio esa gracia de Dios. Por la gracia del Señor entramos a la genealogía de Jesucristo, no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios. En esta mañana te pido, Dios bendice nuestro país, Bolivia. Romanos capítulo 11, tú nos hablaste. Todo Bolivia será salvo. Gracias, Padre. Gracias por la vida de los pastores y pastoras líderes. Dios los ayuda, le da la fortaleza. Te agradecemos. Gracias por la vida de Pastor Marcelo y la pastora. Bendice los hermanos de su congregación, Generación de Fuegos. Tengan mismo corazón como Ruth con Noemí. Los miembros de la iglesia caminen junto con tu siervo, con Pastor Marcelo, apoyando, marchando. Único la muerte puede separar entre pastor y los hermanos. Dios bendice los siervos. Alguien está enfermo. En esta mañana pon tu mano, Señor, a los siervos que tienen enfermedades,
tú eres sanador. Tú quieres sanar. Tú quieres recuperar tu salud para la gloria de Dios. Algunos ministros, ministra, la esposa del pastor está pasando difícil en tu matrimonio, ten compasión por ellos. A través de la palabra de Dios le va a ayudar a recuperar su matrimonio, bendecir su hogar y su familia. Bendice nuestro hijo donde están, pon tu mano en ellos, nos acompaña para la gloria de Dios. El Espíritu Santo en esta mañana trabajará en nuestra vida. Gracias, Padre. Te agradecemos en esta mañana. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Vamos. Han sido transmitidos en más de 125 países en 61 idiomas diferentes, llevando el Evangelio a miles de personas en todo el mundo. En Bolivia, sus estudios se transmiten desde 2021 a través del canal Cristo TV y el satélite Tupac Katari. Disfruta de la presentación del mundialmente reconocido Coro Gracias, cuya música inspira corazones alrededor del mundo. Para más información, contáctanos al 629-643-60. Congreso de Líderes Cristianos, CLF, Bolivia 2025. Te esperamos. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo. Disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Quiero mi patria Bolivia, como la quiero yo. Quiero mi patria Bolivia, como la quiero. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable.